Muy buenas tardes a todos y a todas, qué bueno que están aquí. Vamos a continuar con la clase de ecología. El tema del día de hoy son energías. ¿Alguien me puede decir, por favor, qué es una energía o qué es la energía? Ya ustedes tienen un concepto de energía por física. ¿Alguien que me explique qué es energía? Es como una fuente de algo que nos sirve para vivir o servir. Muy bien. En física, ¿cuál es el concepto de energía? La energía es una fuerza que permite hacer un trabajo, en el concepto de física. Es decir, que que nos ayuda a hacer algún movimiento o un esfuerzo. Por ejemplo, nosotros necesitamos energía para vivir. Todas las células necesitan energía. ¿Esa energía de dónde la obtenemos? En biología, ¿de dónde obtenemos la energía? ¿De los alimentos? De los alimentos. De los alimentos y de la respiración. Cuando nosotros respiramos y obtenemos oxígeno y de los nutrientes de los alimentos, de ahí obtenemos nuestra energía para poder hacer todas las funciones vitales. Todas las funciones metabólicas vitales necesitamos energía. O sea, ¿cuáles son esas funciones metabólicas vitales? El poder respirar, el poder comer, el poder movernos, el que se hagan nuevas células, que es la división celular. Todas esas se requiere energía y se obtiene de los alimentos. Pero también obtenemos energía para hacer labores en nuestro hogar. Por ejemplo, ¿qué tipos de energías conocen ustedes? Que les ayuda para hacer los trabajos en sus casas. La luz. Sería la energía eléctrica, ¿verdad? Cuando se transportan de un lugar a otro, necesitan ¿qué para que se muevan los automóviles? Gasolina. Gasolina. Entonces también es otro tipo de energía. Es un combustible que nos permite tener una energía a través de la combustión y que hace que se muevan los automóviles. Para que nosotros podamos tener cosas, pasa por un proceso en una fábrica. Para que la fábrica se mueva, requiere ¿de qué? Para que se muevan esas maquinarias. De energía. ¿De qué, perdón? De energía. Puede ser energía eléctrica o energía de combustión a través del petróleo o a través del carbón. Antes del petróleo, la energía básica que se utilizaba era la del carbón. A través del vapor también era otro tipo de energía, estaban los trenes de vapor. Entonces, necesitamos energía para hacer nuestras acciones, nuestras actividades, ¿verdad? Entonces vamos a estar hablando de las energías. Entonces, vamos a ver qué nos dicen aquí de la energía, ¿eh? No mucho. El concepto de energía es utilizado en múltiples ocasiones, pero en general lo aplicamos para referirnos a lo que nos permite mover cosas. Por ejemplo, poner a funcionar máquinas y aparatos, así como modificar el entorno y sus condiciones. En términos de la física, se dice que la energía es la capacidad de realizar un trabajo. Y vamos a tener diferentes tipos de energía, o más que diferentes tipos, así como diferentes fuentes. Dependemos de los alimentos para tener energía. El funcionamiento de los procesos productivos y los servicios requieren diferentes fuentes de energía. La energía eléctrica se utiliza en los procesos de producción, en las actividades domésticas y en la iluminación nocturna. En tanto, la energía de los combustibles
la necesitan para el funcionamiento de máquinas, elaboración de materiales, transporte, calentamiento de agua y al cocinar. El acceso a estas formas de energía se ha vuelto una necesidad básica para las sociedades actuales. ¿Ustedes se imaginan qué harían si no tuvieran energía en su casa? ¿Ustedes consideran que es importante tener energía en sus casas? Sí. Sí. Sí, ¿verdad? Yo creo que ahora ya no pensamos otro tipo de vida que no exista la energía, ¿no? Utilizamos muchos aparatos que requieren energía, aparatos de entretenimiento que requieren energía, aparatos para la cocina, los electrodomésticos, el refrigerador que requiere de energía, y yo creo que ya no podríamos vivir en otra condición. Todavía hay muchos países que no tienen la oportunidad de tener la energía en sus casas, pero creo que sí es muy importante este recurso, ¿no? Vamos a ver un video que habla sobre esto. Hola a todos y bienvenidos a Ecología Verde. En este vídeo te explicaremos todo lo que debes saber sobre las energías renovables y sobre las energías no renovables. Uno de los temas más estudiados en el mundo actual es el de las formas de energía que pueden sustituir a las que utilizamos actualmente, que además de producir efectos nocivos a nuestro planeta, están comenzando a amenazar con la... ¿Qué son las energías renovables? Cuando hablamos de energías renovables hacemos referencia a aquellas energías procedentes de fuentes naturales y casi inagotables, bien por la cantidad de energía que contienen o bien por su capacidad de regenerarse de forma natural. Entre las fuentes no contaminantes o limpias encontramos las siguientes: el viento, que genera energía eólica. El calor procedente del interior de la Tierra es la energía geotérmica. Y las de agua dulce, que generan energía hidráulica o hidroeléctrica. El sol, que produce energía solar. Los mares y los océanos, que generan energía mareomotriz. Las olas, que dan energía undimotriz. Y la unión de masas de agua dulce y masas de agua salada, que generan la energía azul. ¿Qué son las energías no renovables? Estas energías hacen referencia a las formas de energía convencionales, aquellas cuyos recursos de los que se obtienen son limitados, es decir, que no se autogeneran como energías renovables. Lo más común es que para generar estas fuentes de energía se quemen sobre todo combustibles fósiles, los cuales en su combustión provocan la emisión de una gran cantidad de gases de efecto invernadero. Estos gases hoy en día son uno de los principales responsables del cambio climático, pues su cantidad en la atmósfera se está viendo incrementada muy rápidamente. Algunos ejemplos pueden ser los combustibles fósiles como el petróleo, el carbón o el gas natural, o incluso la energía nuclear. Y hasta aquí el vídeo de hoy. Si te preocupa el medio ambiente, suscríbete al canal para estar al día. Entonces, ¿cuál es la energía fósil? ¿A qué se refiere con la energía fósil? ¿A qué se refiere con la energía fósil? Bueno, me voy a regresar un poquito más. Energía de la Tierra, ¿no? Algo así. Creo. ¿El de la Tierra? A la que se guarda como... ¿Cuál sería? Que son en cantidades limitadas. Son limitadas. Fácil, No el se pueden petróleo. renovar. Cuando hablamos de energía fósil, estamos hablando del petróleo. Del petróleo obtenemos varios productos, entre ellos la gasolina, pero también el gas que tenemos en nuestra casa, que es gas metano, también es lo obtenemos del petróleo. Y estos hacen combustión. Al hacer combustión generan dióxido de carbono. Y al generar dióxido de carbono lo conocemos como gases de efecto de invernadero. Por lo tanto, ocasionan el calentamiento global. La cantidad de gases de dióxido de carbono
la concentración que está siendo tan alta es la que hace que se haga el efecto de invernadero y que se eleve la temperatura, ¿sí? Por muchos años hemos utilizado este recurso energético para todo. Y a la actualidad sigue siendo uno de los más importantes. Pero es una energía que tiene un cierto límite. Porque ¿ustedes saben de dónde viene el petróleo? ¿Alguien sabe? ¿Cómo es que se formó el petróleo? Yo sé que lo sacamos del subsuelo, pero ¿cómo es que se formó? ¿Por qué está limitado? Nada más hay una sola cantidad. Son fósiles de dinosaurios, ¿no? Exacto. Son fósiles de plantas y animales antiguos que quedaron atrapados, pero quedaron atrapados por una gran presión y entonces su descomposición dio lugar al petróleo. Nosotros lo utilizamos como un recurso energético, lo extraemos del subsuelo y lo quemamos, lo hacemos combustión a través de las máquinas y se produce el dióxido de carbono. Todo eso pues nos ha ocasionado la problemática que tenemos ahorita, ¿no? Tanto que hemos utilizado, tanto que hemos quemado, pues nos trae esa problemática ambiental que ya hablamos que es el cambio climático por el calentamiento global, ¿verdad? Pero bueno, es necesario tener energía, es necesario podernos mover, pero ¿qué es lo que debemos de hacer? Vamos a ver qué porcentaje de las viviendas de México tienen energía eléctrica. El INEGI realizó la encuesta nacional sobre consumo de energéticos en viviendas particulares en 2018 para conocer los patrones de consumo de las distintas fuentes de energía utilizadas en los hogares mexicanos, además de conocer sus hábitos y prácticas en el manejo y ahorro de energía. En ella, obtuvieron que del total de viviendas en el país, 99.1% tiene acceso a energía eléctrica. La mayoría de los hogares que tienen electricidad la obtienen de la red pública. En México, solamente el 0.10% de las viviendas obtienen su electricidad por paneles solares directos y el 0.15% combinados con la red eléctrica. Fíjense, somos de los países privilegiados que tenemos la mayor parte del porcentaje de las viviendas tienen electricidad, el 99.1%, pero todas están dentro de una misma red eléctrica y el gran porcentaje es utilizado a través de las no las energías limpias, sino las energías fósiles. Aquí tenemos el 75% son energías fósiles y un porcentaje muy pequeño son de energías limpias. De la generación total de electricidad en la República Mexicana durante el primer semestre de 2018, el 75.88% proviene de termoeléctricas que utilizan combustibles fósiles y el 24.12% de energías limpias, de los cuales el 17.29% son de fuentes renovables y el 6.83% de otras fuentes limpias. Entonces todavía tenemos un porcentaje muy pequeño que está utilizando energías limpias. Debemos de transitar a un mayor porcentaje de energías limpias. Del 7.29 que representan las energías renovables, el 10.31% son de hidroeléctricas, el 3.63% la generación son de energía eólica,
El 1.59% a generaciones de geotérmica. El 0.23% es biogás, el 0.72% fotovoltaica y el 0.81% su generación es de bagazo. Se ha visto que tanto la capacidad como la generación de energías limpias ha aumentado de un 4.56% en el 2017 a un 6.83% en el 2018. De este 6.83% de energías limpias, el 4.02% viene de centrales nucleares, el 2.79% de cogeneración eficiente y solo el 0.03% de otro tipo de energías. Entonces nosotros, para tener energía en nuestras casas, el mayor porcentaje todavía quemamos combustión, o sea, utilizamos ese petróleo, todavía se quema para poder tener energía en nuestra casa. Entonces ahora sí comprenden por qué es tan importante apagar las luces y consumir menos energía, porque si nosotros mantenemos los aparatos encendidos, las luces prendidas, estamos consumiendo energía que a la vez está quemando dióxido de carbono, lo está generando a la atmósfera. Por la quema del petróleo genera dióxido de carbono a la atmósfera, a la vez ocasiona el calentamiento global y a la vez nos ocasiona el cambio climático. ¿Ven cómo todo está relacionado en este ecosistema? Que en nuestro planeta todo se relaciona y todo lo que nosotros hacemos día a día repercute a favor o en contra para el equilibrio de este planeta. El país de México va avanzando en buscar nuevas alternativas de energía, pero es un porcentaje todavía muy pequeño. Entonces, lo mejor es buscar, cuidar esa energía, no gastarla. Hay países que no tienen acceso a la energía. Si ustedes ven este cuadro, hay países que nada más el 7.8% de su población tienen energía en sus casas, a comparación de nosotros que somos el 99.1%, ¿no? Entonces, yo les decía, somos de los países privilegiados que podemos tener energía, pero debemos ser conscientes y responsables con esa energía. ¿Qué países no tienen acceso a la energía eléctrica? El Banco Mundial, en su base de datos de energía sostenible para todos, con información tomada en 2016, indica que los 20 países con menos acceso a energía eléctrica son los que se mencionan en la siguiente tabla: Burundi, Chad, Sudán del Sur, Malawi, República Centroafricana, Guinea-Bissau, Níger, República Democrática del Congo, Burkina Faso, Liberia, Sierra Leona, Madagascar, Papúa Nueva Guinea, Mozambique, Uganda, Zambia, Ruanda, Lesoto, Somalia, Tanzania. De esta lista de países, la mayoría se encuentra en el continente africano. Solamente Papúa Nueva Guinea está en Oceanía. En el continente americano, los países con menor acceso a la electricidad son Haití con 38.7%, Nicaragua con 81.8%, Surinam 87.2% y Honduras 87.6%. En Asia, la República Popular Democrática de Corea tiene el 39.2%, Camboya 48.8%, y Myanmar 57%, siendo los países con menos cobertura de electricidad para su población. Los países europeos cuentan con una cobertura del 100% de todos sus habitantes. Qué bueno sería que todos los países tuvieran esa cobertura, ¿no? Del 100%,
100%. ¿Por qué? Porque eso se ve reflejado en el bienestar de la población. Pero la energía tiene impactos. Y sobre todo cuando son de fósiles. Hola y bienvenidos a los impactos que genera la energía en el medio ambiente. Ver los impactos ambientales, lo primero que tenemos que saber es cómo está formado la Tierra. Nuestro planeta está rodeado por una capa de gases que se llama la atmósfera. Los rayos del Sol llegan a la Tierra, calentando así la superficie terrestre. Esta superficie terrestre desprende a su vez calor. La atmósfera, que está formada por dióxido de carbono y otros gases, retiene gran parte de la energía que la Tierra emite, con lo que con ello se mantiene una temperatura media de 15 grados. Si no fuera por este efecto invernadero, las temperaturas terrestres serían muy bajas. Y si a este efecto invernadero le añadimos el dióxido de carbono que surge de quemar combustibles fósiles, ¿qué pasaría? Pues ya está pasando. Cada vez quemamos más combustibles fósiles y la concentración de dióxido de carbono aumenta sin parar. Por ello, está subiendo la temperatura global, lo cual provoca un cambio climático en el que hay sequías, huracanes y fusión de los glaciares y polos. Además del calentamiento global, la producción y el uso de energía originan otros impactos ambientales. Vamos a verlos. Por ejemplo, las emisiones de gases afectan directamente a la atmósfera. Recuerda, las emisiones de gases de los vehículos y de las grandes industrias afectan directamente al aire y forman unas nubes de sustancias nocivas. Por ejemplo, algunas de estas nubes provocan la llamada lluvia ácida, que deteriora el suelo y no solo eso, también afecta directamente a los alimentos que comemos. La hidrosfera es la capa de agua que rodea la Tierra y la que hace posible la vida en ella. ¿Pero qué hacemos los humanos? Los humanos cada vez somos más y necesitamos echar nuestros residuos en algún lugar. Durante muchos años esos residuos se han echado al mar de manera incontrolada, contaminando así todas nuestras aguas, tanto dulces como saladas. Os voy a contar la historia de la ballena feliz. Esta es la historia de una ballena que vivía feliz en el océano. Y un día, debido a la contaminación del ser humano, la ballena comía muchas bolsas y productos de plástico. La ballena se sentía muy mal y estaba a punto de morir cuando de repente un barco científico japonés pescó a la ballena. Para su sorpresa, en el barco había un cirujano que sacó todo el plástico del estómago de la ballena, de manera que la salvó y la permitió volver al mar y vivir feliz con sus compañeros. Los humanos llevan mucho tiempo impactando también sobre la geosfera. La geosfera es la parte sólida de la Tierra, donde se encuentran todas las rocas y minerales. La extracción de todos estos recursos durante muchos años ha hecho que la parte más externa de la Tierra se vea modificada tanto en su aspecto como en su forma. Otro impacto sobre la geosfera sería la erosión del suelo provocada por los incendios. Todas las capas de la Tierra se ven dañadas por la producción, el transporte y el consumo de energía, pero es la biosfera la principal damnificada. Podría ser su sentencia de muerte. No puede cazar focas sin hielo. Ahora, el hielo está a punto de desaparecer. Finales de junio. Generaciones atrás, Oso de Hielo hubiera dispuesto de otro mes para alcanzar su cuota de focas. Pero este año, su mundo está menguando antes de tiempo. Los combustibles fósiles se siguen utilizando porque las tecnologías necesarias para su aprovechamiento están muy desarrolladas y todavía es rentable su uso desde el punto de vista económico. Sin embargo, estamos en un periodo de transición hacia el uso de otro tipo de fuentes de energía. Había una vez un hombre que inventó los vehículos y todas las ciudades se llenaron de ellos. La gente no se dio cuenta de todo lo que contaminaban y cada vez contaminaban más y más. Poco a poco se empezaron a dar cuenta de los altos niveles de contaminación. La contaminación estaba en todas las partes del mundo: hidrosfera, atmósfera, geosfera y biosfera.
Eran tales los niveles de contaminación que los humanos decidieron desarrollar otros tipos de energía renovables. Espero que os haya gustado la historia, esta historia que cada vez es un poquito más real. Nos vemos en el próximo video. Bueno, entonces se dan cuenta que para que nosotros podamos estar tranquilamente en nuestra casa viendo una peliculita en la televisión o escuchando la música o leyendo un libro o simplemente para tener luz en la noche, necesitamos utilizamos la energía, quemamos los combustibles, pero ocasionamos muchos problemas a nuestro ambiente. Y ese ambiente pues lo compartimos con otros seres vivos, ¿no? Y por nuestra comodidad y bienestar no estamos pensando que también estamos perjudicando a otras especies de nuestro planeta. Nos pusieron varios casos, pero estamos perjudicando por la extracción exagerada de los recursos que estamos utilizando. Si fuéramos más medidos en la forma en que utilizamos la energía, pues a lo mejor sería menos el impacto que ocasionaríamos. Entonces, existen impactos ambientales a causa de esto. Me da gusto saludarlos nuevamente. Espero que se encuentren excelente y que estén disfrutando de su tiempo. Como les comenté en el video anterior, con esta presentación vamos a responder a la pregunta: ¿cuál es el impacto ambiental de las fuentes tradicionales de energía? Para comenzar, vamos a definir tres conceptos: impacto ambiental, contaminación ambiental y contaminación atmosférica. Se define como impacto ambiental a las alteraciones o transformaciones que sufre el entorno como resultado tanto de fenómenos naturales como por acción del hombre en un espacio y tiempo determinados. Los huracanes y los sismos son ejemplos de fenómenos naturales que pueden tener un fuerte efecto sobre la naturaleza, mientras que la deforestación, la contaminación ambiental y la urbanización son ejemplos de causas antropogénicas. Se denomina contaminación ambiental a la presencia de agentes físicos, químicos o biológicos que alteran la composición natural del ambiente, atmósfera, hidrosfera y litosfera, y que al alcanzar ciertas concentraciones puede producir daños a los seres vivos, a la biosfera. Por su parte, la contaminación atmosférica es un fenómeno en el que la cantidad de ciertos gases, partículas o pequeños organismos en la atmósfera es tan elevada que puede resultar lesiva para los seres vivos. En la actualidad, la industria del entretenimiento, de las telecomunicaciones, del transporte, del abastecimiento de alimentos, de la farmacéutica, entre muchas otras industrias, dependen de la tecnología. Y esta dependencia tecnológica contribuye a la demanda de energía. Tradicionalmente, la energía se ha producido a través de combustibles fósiles, como el gas metano, el carbón y la energía radiactiva. Pero la sobreexplotación de estas fuentes energéticas tradicionales emiten gases contaminantes que generan riesgos a la salud y cambios climáticos como resultado de la contaminación de los ecosistemas. El impacto ambiental generado por las fuentes tradicionales de energía engloba los efectos adversos sobre los ecosistemas, el clima global y la salud pública, como producto de la extracción excesiva de recursos naturales, la transformación de ecosistemas y la emisión de gases contaminantes derivada de la combustión. Dentro de los efectos más preocupantes a nivel mundial que ha provocado el uso excesivo de energías tradicionales, podemos destacar el efecto invernadero, que, como recordarás, es una reacción por la cual unos gases en la atmósfera de la Tierra retienen e incrementan la temperatura de la superficie terrestre y se intensifican mediante la emisión de gases contaminantes derivados de la combustión de carbón mineral, petróleo, gas natural, entre otros energéticos. Aunque los gases presentes en la atmósfera son cruciales para la supervivencia de los seres vivos, un exceso de ellos provoca grandes daños al planeta. Por ejemplo, el oxígeno permite que los organismos aerobios realicen el proceso de respiración, una función vital. El vapor de agua ayuda a mantener la hidratación de las estructuras expuestas al ambiente, como la piel, y el dióxido de carbono, en concentraciones moderadas, contribuye a retener parte de la energía solar y mantener una temperatura adecuada
para la supervivencia de los seres vivos. No obstante, la elevación en las concentraciones de ciertos poluentes naturales de la atmósfera, como el dióxido de carbono, el metano y el vapor de agua, incrementa la temperatura del planeta y provoca severos cambios en el clima. Para comprender mejor el efecto invernadero, analicemos los siguientes datos. De la energía que incide sobre el globo terrestre, aproximadamente el 30% se refleja hacia el espacio. A este fenómeno se le conoce como albedo. 20% se queda en las capas de la atmósfera y 50% restante calienta la Tierra a través de la transformación de ondas de alta energía en radiación de onda amplia. El vapor de agua, el metano y el dióxido de carbono, así como otros gases, son capaces de absorber eficientemente esta energía infrarroja. Hacen que la luz sea más eficiente para calentar la atmósfera y elevar la temperatura media de la Tierra. Sin este mecanismo, como efecto invernadero, la temperatura media del planeta sería de menos 15 grados centígrados. Así, mientras más gases de efecto invernadero se encuentren en la atmósfera, mayor será la temperatura media global. Durante los últimos 150 años ha dado la tendencia a incrementarse la temperatura de la Tierra, fenómeno conocido como calentamiento global. Los años más calurosos están concentrados en las últimas décadas, desde 1980, y esta tendencia se asocia con las concentraciones de dióxido de carbono atmosférico, lo que indica claramente que el calentamiento global se vincula con el fenómeno del efecto invernadero. Para tener una idea más clara, podemos decir que el calentamiento global es el incremento de la temperatura del planeta en los últimos años, mientras que el efecto invernadero se refiere al fenómeno que lo causa. Algunos expertos atribuyen dicho calentamiento a la quema de combustibles fósiles, como el carbón mineral, el gas natural y el petróleo, y a la tala de árboles en bosques y selvas, que son necesarios para el dióxido de carbono en la atmósfera. Las consecuencias que nos preocupan seriamente son el derretimiento de los casquetes polares y la tendencia hacia un aumento en el nivel del mar, con lo que las ciudades costeras se encuentran en peligro de sufrir inundaciones. El término cambio climático comprende el calentamiento global y todas las variaciones del clima que han ocurrido durante los 4.000 millones de años de edad que tiene el planeta y que se asocian con factores como modificaciones en las actividades solar, volcánica o geológica, en la circulación de las corrientes marinas, en la composición de la atmósfera, entre otros. Los efectos del cambio climático incluyen el aumento en el nivel del mar debido al derretimiento de los casquetes polares y glaciares de montaña, cambios en el patrón de lluvias y sequías y mayor incidencia de huracanes. Todo esto afecta gravemente a la biodiversidad, pues no todas las especies poseen la misma capacidad de adaptarse a alteraciones severas en el clima, además de que acarrea la pérdida en el equilibrio de los ecosistemas por la extinción de especies nativas, reduce la productividad de los agroecosistemas por las variaciones en el patrón de lluvias y sequías y nos permite una obtención menor de materias primas. Bien, pues espero que haya quedado claro este tema. Si tienen alguna duda. Bueno, como ven, entonces, el uso de la energía para satisfacer nuestras necesidades de tener productos, de trabajo, de transporte, de energía en nuestras casas, todo esto, pues ocasiona impactos. ¿Qué es lo que tenemos que pasar? De una energía no renovable, que son el uso de los fósiles, de la combustión de fósiles, a una energía renovable, ¿no? Entonces, vamos a conocer un poquito qué son las energías renovables, de dónde vienen. Energética.com presenta. Bienvenido a este breve vídeo en el que vas a aprender qué son las energías renovables, para qué, cuántos tipos hay y por qué son importantes. ¿Qué son las energías renovables? Entendemos por energías renovables las fuentes naturales que producen energía de una manera inagotable e indefinida. Y por recursos naturales entendemos todos aquellos recursos que nos ofrece la naturaleza y que no tienen fin, como por ejemplo la radiación del sol, el viento, los movimientos de las mareas o incluso el calor en el subsuelo terrestre. ¿Para qué sirven energías renovables?
Las energías renovables tienen infinidad de aplicaciones y la mayoría de ellas están asociadas a electricidad o de calor. Dos tipos de energía que cubren las necesidades más básicas de toda la humanidad. Seguro que conoces el principio de la energía que define que esta ni se crea ni se destruye, sino que se transforma. Y las energías renovables lo que hacen es transformar la energía que procede de fuentes naturales en principalmente electricidad y calor. Por eso, gracias a las energías renovables podemos tener electricidad en nuestros hogares y también calefacción. Pero aparte se pueden utilizar para aplicaciones aisladas, como por ejemplo en la agricultura o la ganadería, a base de sistemas pequeños que están aislados de las redes de electricidad, pero que por ellos mismos ya pueden generar energía necesaria para el movimiento. ¿Cuántos tipos existen de energías renovables? Podemos clasificar las energías renovables en aproximadamente 6 tipos diferentes. El primero de ellos es la energía solar, la cual podemos clasificar en fotovoltaica y en termosolar. La energía solar fotovoltaica es aquella que, a través de la radiación solar, se transforma mediante paneles fotovoltaicos en energía eléctrica. Y por otro lado, la energía solar térmica, aquella que aprovecha el calor de la radiación solar para generar vapor que después puede mover una turbina y generar electricidad o utilizarse para climatización. El segundo tipo es la energía eólica, la cual también podemos clasificar en 3 subtipos. Por un lado tendríamos la energía eólica terrestre, que son los parques eólicos que se instalan en la superficie de la Tierra. El segundo subtipo sería la energía eólica marina, que son aquellos parques eólicos que se instalan en el mar. Y el tercer subtipo es el que conocemos como mini eólica, que son aquellos aerogeneradores pequeños que se utilizan sobre todo en sistemas híbridos con otros paneles solares para generar electricidad en un sistema que está totalmente aislado de la corriente eléctrica. El tercer tipo de energía renovable es la que conocemos como energía hidráulica. Es aquella que aprovecha los saltos de agua en embalses o en presas hidráulicas para generar electricidad a través de un caudal de agua que se hace pasar por una turbina. El cuarto tipo de energía renovable es la que conocemos como biomasa. La biomasa se trata de aprovechar los residuos sólidos de la agricultura, de la ganadería, incluso de los bosques, para quemar y de esa manera generar vapor y generar electricidad. El quinto tipo de energía renovable es la que conocemos como geotérmica. Es aquella en la que se utiliza el calor en el subsuelo terrestre para generar vapor y de esa manera obtener electricidad, pero también ese vapor se puede utilizar para generar calefacción. Y el sexto y último tipo de tecnología renovable es la que conocemos como mareomotriz. Es una de las tecnologías renovables más desconocidas y que a día de hoy merece más investigación y se basa en el aprovechamiento del movimiento de las mareas del mar para generar electricidad. ¿Por qué son importantes las energías renovables? Las energías renovables son fundamentales por diversos motivos. El primero de ellos es porque ayudan en la lucha frente al cambio climático, ya que a diferencia de los combustibles fósiles, este tipo de tecnologías naturales son no contaminantes, es decir, no emiten gases de efecto invernadero. El segundo motivo que las hace sumamente importantes es porque impulsan el uso de recursos naturales en las regiones. Eso consigue independencia energética, aprovechando los recursos que cada área tiene para poder generar la electricidad y el calor que los habitantes necesitan. El tercer motivo por el que son tan importantes es porque fomentan el empleo local, ya que si aprovechamos los recursos naturales de una región, se va a fomentar que existan varias diversas empresas que aprovechen esas tecnologías, con lo cual al final la economía de la región se va a ver muy beneficiada. En Infoenergética tenemos la misión de contribuir al desarrollo de las energías renovables y de concienciar sobre la importancia de ellas. Espero que con esto... Bueno, entonces como ustedes ven, necesitamos buscar otras alternativas de energía que sean renovables, que no sean contaminantes, que nos permitan mejorar las condiciones de impacto que le estamos haciendo al ambiente, que no tengan tanto impacto al ambiente. Pero todos los tipos de energía que hemos encontrado ahorita tienen ventajas y desventajas. Estas son las energías renovables
por ejemplo, la hidráulica, pero vamos a estar viendo las ventajas y desventajas de cada una de estas energías. Las ventajas en común de las siguientes formas de energía es que provienen de fuentes renovables y se consideran limpias al no emitir dióxido de carbono o al hacerlo en menor proporción que los combustibles fósiles. Se pueden considerar como desventajas que su aplicación se encuentra en procesos de desarrollo y su implementación requiere de fuentes, inversiones y transformaciones del paisaje. A continuación, se mencionan las ventajas y desventajas para cada fuente de energía. Desventajas. Se desvían o impiden los cauces naturales de los ríos, modificando el paisaje y afectando la flora y fauna. Se inundan áreas cercanas a los ríos por la construcción de represas. Depende de las lluvias para la recarga de las presas. Hay pocos lugares apropiados para la instalación de hidroeléctricas. Entonces, la hidroeléctrica, la ventaja es que no consume petróleo, no produce entonces dióxido de carbono, por lo tanto no produce gases de efecto de invernadero, no contamina. Pero ¿cuál es la desventaja? Que hacen represas, cambian los ecosistemas para mantener el agua acumulada y que cuando no hay agua suficiente, entonces no pueden generar energía. Nosotros en el estado de Nayarit tenemos varias hidroeléctricas. ¿Ustedes conocen cuáles son esas hidroeléctricas del estado? ¿Alguien que me las pueda mencionar, por favor? ¿No conocen su estado? ¿La planta de Aguamilpa es una o no? Aguamilpa es una. ¿Cuál otra más? ¿Hay La más? de Cajoni. La del Cajón y una más reciente. La Yesca, ¿sí? Son 3 hidroeléctricas sobre un mismo río, que es el río Santiago, Lerma Santiago. Se quería hacer otra hidroeléctrica sobre el río San Pedro. ¿Ustedes sabían de eso? ¿Escucharon alguna vez? ¿No? El río San Pedro pasa cerca de Ruiz, Tuxpan, toda esa zona de allá. Y se quería hacer una hidroeléctrica sobre ese río. Pero al hacer esa hidroeléctrica iba a ocasionar muchos impactos ambientales sobre una zona muy importante para nosotros, que son la zona de los manglares. Esa zona de manglares que viene desde San Blas, Santiago, Tecuala, Acaponeta, Ruiz y Tuxpan, abarca toda esa zona. Es muy importante para nosotros porque es de donde obtenemos recursos acuáticos como el camarón, los ostiones y otras especies de peces, de pesca, y que para nosotros es una zona sumamente importante para eso, pero también como un ecosistema de una gran biodiversidad de especies. Tenemos en esa zona hay hasta jaguar, para que ustedes comprendan más o menos la importancia, desde que tenemos jaguar en esa zona hasta es un lugar de anidación de aves migratorias, pero también es una zona de depósitos de donde se van a reproducir las especies marinas, entran a toda esa parte y dejan sus huevecillos para su reproducción, y de ahí crecen hasta que llegan a un cierto nivel todas las especies de crustáceos, de moluscos, de peces marinos, y salen otra vez al sistema del océano. Entonces es la zona de incubación de muchísimas especies terrestres y marinas. Por eso es tan importante. Esa zona se llama marismas nacionales. Se conoce así de forma internacional porque es la zona de manglares más grande, más extensa que existe en el mundo. Abarca desde Nayarit
y parte de Sinaloa. Y entonces es tan importante que se detuvo la creación de la presa de San Pedro, de la hidroeléctrica, porque al detener el agua, la cantidad de agua dulce no iba a ser la misma la que iba a llegar a todo ese sistema hidrológico de marismas nacionales. Y si no llega la misma cantidad de agua dulce, entonces la entrada de agua salada del mar le gana a la agua dulce que entra de los ríos y se convertiría en una zona salada. Y al convertirse en una zona salada, perdimos las condiciones ambientales para la reproducción de todos estos seres vivos que les digo. Por eso es tan importante que no se haya construido la presa de San Pedro. Y buscar otras alternativas, porque sí es energía limpia, pero con un impacto ambiental muy fuerte, ¿no? Entonces tenemos que ir buscando las mejores alternativas. La geotérmica. La geotérmica. Ventajas. En su uso para generación de electricidad, la generación es constante, se requiere de bajo mantenimiento, no requiere de una gran extensión superficial. Su uso para regular la temperatura y calentar el agua en casas no genera ruido y ahorra otros energéticos. Desventajas: emisiones de ácido sulfídrico y dióxido de carbono. Requiere de perforaciones profundas en el subsuelo para extraer el vapor, lo cual provoca contaminación por arsénico y amoníaco que se filtran a los mantos acuíferos cercanos. Afecta el paisaje y su implementación a gran escala. Bueno, ¿alguien de ustedes conoce San Pedro Lagunillas? ¿Nadie conoce San Pedro Lagunillas? No está tan lejos de aquí, de Tepic. Yo no. ¿No? Nadie conoce San Pedro. Bueno, conocen Santa María del Oro, ¿verdad? ¿O no? ¿Conocen dónde está Santa María del Oro? La laguna de Santa María. Sí, maestra. Bueno, muy bien. La conocemos más Santa María del Oro porque es una zona más turística. Pero cerca de Santa María del Oro hay un conjunto de lagunas. Una se llama Tepeltitic y la otra se llama San Pedro Lagunillas. En San Pedro Lagunillas pusieron una planta geotérmica. Mientras estábamos todos tratando de evitar que se hiciera la hidroeléctrica en el río San Pedro, en la parte norte del estado, pues la población no se dio cuenta en qué momento se construyó la geotérmica en San Pedro Lagunillas. Se obtiene energía limpia porque no produce dióxido de carbono, pero produce otros elementos contaminantes muy fuertes como los que se mencionaron aquí, y pues cambió todo el paisaje de San Pedro Lagunillas. Quien conocía a San Pedro Lagunillas antes era una laguna donde se podría ir a pescar y se pescaban tilapias, mojarras de agua dulce. Pero ahora por la geotérmica ya no se puede pescar porque la geotérmica está contaminando la laguna y por lo tanto está contaminando los peces. Y esos peces pues ya son tóxicos y no se puede uno ya alimentar de esos peces. Entonces imagínense, perdemos unas cosas para obtener otras, ¿no? Y ahí es donde nosotros debemos de hacer un balance de qué es lo que debemos de utilizar para que ocasione menos impacto. En este caso, pues ganamos que no se mantuviera marismas nacionales, pero perdimos a San Pedro Lagunillas. Hay otro tipo de energía que es la eólica. Energía eólica.
Ventajas. Proviene de una fuente inagotable. La generación es limpia al no generar directamente residuos. Su implementación a pequeña escala permite aprovechar la energía mecánica de la rotación para bombear agua, moler granos o producir electricidad de uso local. Su generación a gran escala mediante parques eólicos es compatible con otras actividades como la agricultura y ganadería porque el suelo alrededor de los aerogeneradores queda libre. Pero también tiene desventajas. Desventajas. Es ruidosa su generación. La densidad de energía producida por aerogeneradores es baja, por lo que se requieren varios funcionando al mismo tiempo. Los parques de aerogeneradores se suelen poner en ambientes naturales alejados de grandes asentamientos humanos, por lo que se puede ser considerado contaminación visual. Pone en riesgo a la fauna, en particular árboles y murciélagos, debido a que los aerogeneradores se instalan cerca de los corrientes de viento que usan los animales para migrar. Requiere de infraestructura para llevar la electricidad de donde se genera a donde se utiliza. No se puede almacenar la energía generada, al menos que se utilicen baterías. Depende de las corrientes de viento que son impredecibles, por lo que se necesitan otros sistemas de generación de respaldo. O sea, tiene sus ventajas, pero también tiene sus desventajas. Entonces no podemos poner este tipo de energía eólica que utiliza el aire, el viento, en todas las zonas. Y sobre todo si son las zonas de migración de aves y de murciélagos, que para nosotros también son muy importantes para el ecosistema. Ventajas. Es silenciosa. Su uso en calentadores de agua es una manera económica de sustituir el uso de gas en las zonas con suficiente incidencia de sol. En la última década han habido avances importantes en el desarrollo de materiales y tecnologías para mejorar la eficiencia de las celdas solares. Los costos de instalación han bajado considerablemente por su uso cada vez más generalizado. Bajo mantenimiento, solo se necesita mantener la superficie de los paneles limpia y libre de polvo. Se puede aplicar en muchas escalas y diferentes condiciones locales. Entonces, esta es la energía solar. Si ustedes tienen calentadores solares en su casa, ayudan a ahorrar la energía. No se queman los fósiles, la combustión fósil a través del metano, que es el gas que utilizamos en casa, y se utiliza la energía del sol. Su generación sucede solo durante el día y puede verse disminuida por la presencia de nubes. No se puede almacenar la energía generada, al menos que se utilicen baterías. Para generar grandes volúmenes de energía, se requiere de una gran extensión de espacio para instalar los paneles o reflectores. Es viable a gran escala solo en lugares con amplia incidencia solar. Se usan materiales raros y escasos en la fabricación de algunos paneles fotovoltaicos, como el telurio, de cadmio, selenio, galio, indio y cobre, proveniendo la extracción de estos minerales. Entonces, esta es la gran desventaja de los paneles solares, que se necesitan minerales y para extraer esos minerales nuevamente se extraen de los ecosistemas y se hacen las minas para la extracción de estos minerales, ¿no? Entonces, hay que ir valorando qué se podría hacer y cómo ir cambiando. Bioenergía. Ventajas. Suele estar disponible en forma de leña y carbón vegetal para comunidades donde no se usa gas o electricidad. Su producción implica mantener cobertura vegetal que absorbe el dióxido de carbono en una proporción similar a la que se emite cuando son quemados en la combustión. Se pueden aprovechar residuos y desechos orgánicos en plantas generadoras de electricidad, controlando su combustión. Los biocombustibles pueden sustituir a los combustibles fósiles para el uso en transporte. Desventajas. Si
Si se extraen directamente de los ecosistemas, como en el caso de tala desmesurada para su uso como leña, contribuyen a la deforestación. La densidad energética de los biocombustibles, por lo general, es menor que la de los combustibles fósiles. En su elaboración se emplean plantas que también son alimento, como la soya, caña y el maíz, encareciendo estos productos, afectando su disponibilidad y promoviendo monocultivos que desplazan ecosistemas naturales. Entonces, como ustedes ven, es importante conocer los tipos Como de... ven, para obtener energía, todos los tipos de energía tienen sus pros y sus contras, sus ventajas y desventajas. Entonces, hay que saber qué tipo de energía vamos a utilizar de tal forma que impacte menos en el ambiente. Y sobre todo, tenemos que saber ahorrar ese tipo de energía para que el consumo no sea excesivo y podamos tener mejores condiciones de vida. La clave de esto es saber ahorrar la energía que tenemos. Esa es la clave de todo. Que tengan muy bonita tarde, que les vaya muy bien. Igualmente, maestra. Igualmente, gracias. Igualmente. Gracias. Igualmente. Bye. Gracias, maestra. Bye, que estén bien. Gracias, maestra. La quiero mucho, maestra. Muchas gracias por sus palabras. Adiós, que tenga linda tarde. Gracias igualmente. Bonita tarde.